Imagina que existiera un mundo completamente diferente al que conoces. Un mundo donde las reglas de la vida cotidiana no aplican, donde la conexión con la naturaleza es absoluta y donde el tiempo parece detenerse. Este mundo existe, pero se encuentra escondido en las profundidades de la selva amazónica, habitado por tribus que, a pesar de su rica cultura y tradiciones, permanecen casi desconocidas para el resto del mundo. Estas tribus viven en completa armonía con la naturaleza, resistiendo la invasión de la modernidad, pero al mismo tiempo luchando por su supervivencia. En este video, descubrirás 10 tribus del Amazonas que son casi desconocidas para la mayoría de nosotros, pero que guardan secretos fascinantes y historias que te dejarán sin aliento. Acompáñame a explorar un mundo oculto y tal vez nunca vuelvas a ver el Amazonas de la misma manera. Los Zo'e, el pueblo que elige la oscuridad. Los Zo'e son una de las comunidades indígenas más aisladas del Amazonas brasileño. Este pueblo habita las profundidades de la selva de Pará, sin contacto con el mundo exterior. A lo largo de los años, han logrado preservar su estilo de vida ancestral y mantenerse al margen de la influencia de la civilización. Vivir sin electricidad, sin teléfonos móviles, ni las comodidades modernas, es una elección consciente que los Zo'e hacen para mantener su conexión con la naturaleza. El significado del nombre Zo'e. El nombre Zo'e se traduce como el hombre en su lengua originaria. Esta palabra no solo define a los individuos dentro de su comunidad, sino que también resalta su profunda relación con el entorno natural que los rodea. Los Zo'e se consideran parte integral de la selva, y su forma de vida refleja una existencia en armonía con la tierra, los árboles, los ríos y todos los seres vivos de su ecosistema. Viviendas y costumbres de los Zo'e. Las viviendas de los Zo'e son estructuras simples, construidas con materiales locales como madera, hojas de palma y otros recursos naturales. Estas casas, llamadas malocas, son espacios compartidos por varias familias, adaptadas al entorno selvático y diseñadas para mantenerse frescas y protegidas de la lluvia. Su estilo de vida depende en gran medida de la pesca y la caza, actividades esenciales para su supervivencia. A pesar de la aparente sencillez, los Zo'e poseen un vasto conocimiento sobre la flora y fauna que les rodea, utilizando plantas medicinales y técnicas tradicionales para obtener alimentos y remedios. La resistencia contra las amenazas externas. A pesar de su aislamiento, los Zo'e no han sido ajenos a los peligros del mundo exterior. Uno de los mayores retos que enfrentan es la invasión de madereros ilegales que buscan explotar sus tierras para extraer recursos naturales. Esta actividad ha afectado gravemente a su territorio, destruyendo vastas áreas de la selva y alterando su modo de vida. El gobierno brasileño ha tomado medidas para proteger a los Zo'e, pero la lucha por su supervivencia continúa siendo una tarea difícil. Rituales espirituales y lengua Zo'e. Una de las características más destacadas de los Zo'e es la conservación de sus rituales espirituales y su idioma, que se mantiene intacto a lo largo de los años. Su lengua no tiene relación con ningún otro idioma conocido, lo que la convierte en una de las más singulares y misteriosas del mundo. Los rituales espirituales son una parte fundamental de su cultura y son transmitidos de generación en generación. Estos actos ceremoniales, que a menudo involucran danzas, cantos y otras prácticas ancestrales, son esenciales para la comunidad, ya que representan su conexión con los espíritus de la selva y la naturaleza. Los Zo'e siguen siendo una de las tribus más aisladas y menos conocidas del Amazonas, pero su resistencia frente a la invasión del mundo exterior y su determinación para preservar su estilo de vida ancestral es un testimonio de su fortaleza. A pesar de las amenazas y los cambios, los Zo'e continúan luchando por mantener sus tradiciones intactas. Su existencia es una de las últimas representaciones de una vida en completa simbiosis con la naturaleza, lejos de las influencias del mundo moderno. Los Yanomami,
guardianes de la selva. Aunque los Yanomami son una de las tribus más conocidas del Amazonas, su historia sigue siendo fascinante y llena de misterios que merecen ser explorados. Esta comunidad indígena habita la vasta y remota frontera entre Brasil y Venezuela y se considera una de las más grandes del Amazonas, con una población que supera los 35.000 miembros. A lo largo de los siglos, los Yanomami han mantenido una existencia relativamente aislada, resistiendo de manera notable los intentos de colonización y preservando su cultura y tradiciones. Esta resistencia ha sido fundamental para que la tribu conserve su independencia, aunque también les ha permitido proteger su conexión con la tierra y el entorno natural que les rodea. Los Yanomami viven en casas comunales llamadas chabonos, una estructura arquitectónica única que refleja su forma de vida. Estos grandes refugios circulares están construidos con materiales naturales como palmas y madera y están diseñados para albergar a varias familias al mismo tiempo, proporcionando un espacio de convivencia en comunidad. Además de ser un hogar, el chabono actúa como un refugio que protege a los miembros de la tribu de los peligros de la selva, como las serpientes, jaguares y otros animales salvajes. Su diseño, que fomenta la cooperación y la vida en comunidad, es un testimonio de la importancia que tienen las relaciones sociales y el trabajo en equipo dentro de esta sociedad. Lo que hace verdaderamente única a la tribu Yanomami es su profunda relación con la selva amazónica. Para ellos, el bosque no es solo un espacio físico, sino que es sagrado, y su espiritualidad está estrechamente vinculada con los espíritus de los animales, plantas y elementos naturales que habitan allí. Esta conexión se refleja en su cosmovisión, que entiende la selva como un ente vivo, lleno de fuerzas y energías que deben ser respetadas y cuidadas. Los Yanomami son también conocidos por su vasto conocimiento sobre las plantas medicinales del Amazonas, habilidad que les permite sobrevivir y curarse de enfermedades gracias a los remedios naturales que extraen de la selva. Sin embargo, a pesar de su resistencia histórica, los Yanomami se enfrentan actualmente a amenazas graves que ponen en peligro su modo de vida y supervivencia. La minería ilegal de oro, que ha invadido sus territorios, así como la expansión de la agricultura, son las principales amenazas que destruyen su hábitat. La deforestación acelerada y la contaminación del agua con mercurio están afectando gravemente su entorno natural, lo que pone en riesgo no solo su supervivencia física, sino también su cultura y su visión del mundo. La lucha por proteger la selva y sus derechos sigue siendo un desafío, pero también un acto de resistencia ante la modernidad que amenaza con borrar su historia ancestral. Los Korubo, los hombres del hacha. Conocidos como los hombres del hacha, los Korubo son una tribu que ha logrado mantenerse en completo aislamiento del mundo exterior. Habitan la región de Alto Río Juruá, en el estado de Acre, Brasil, una zona remota y selvática en la que la vida transcurre de manera muy distinta a la de las sociedades urbanizadas. Durante siglos, los Korubo vivieron completamente aislados de los forasteros, desarrollando su propia forma de vida y organización social, sin la intervención de otras culturas. Sin embargo, en las últimas décadas, el territorio de los Korubo ha comenzado a verse amenazado por la llegada de madereros, agricultores y otros grupos interesados en explotar los recursos naturales de la región. A pesar de los esfuerzos de los invasores por establecer contacto, los Korubo han resistido firmemente, manteniendo su autonomía y prefiriendo vivir bajo sus propias normas y tradiciones. La principal característica que los ha hecho célebres es su habilidad para fabricar hachas de piedra, herramientas que utilizan tanto para cazar como para defenderse de posibles amenazas. Esta destreza artesanal, transmitida a lo largo de generaciones, es una muestra de su profundo conocimiento de la naturaleza y su entorno. Además de ser conocidos como cazadores hábiles, los Korubo también poseen una dieta basada principalmente en carne de animales salvajes, como monos, jabalíes y aves. Complementan su alimentación con frutas y raíces que encuentran en la selva amazónica, lo que les permite vivir de manera autosuficiente.
La vida cultural de los Korubo está marcada por ritos de iniciación, danzas y celebraciones que refuerzan su identidad como grupo. Estos rituales, profundamente arraigados en su cosmovisión, son vitales para la cohesión de la tribu y para la transmisión de conocimientos ancestrales. Su lengua, completamente única, no tiene parentesco conocido con otras lenguas amazónicas, lo que la convierte en un misterio para los lingüistas y académicos interesados en las lenguas indígenas de la región. Aunque hoy en día algunos miembros de la tribu han comenzado a tener contacto con las autoridades brasileñas, la mayoría de los Korubo sigue prefiriendo vivir en aislamiento. La preservación de sus tradiciones y su modo de vida es fundamental para ellos, y aunque las presiones externas continúan, su resistencia al contacto con el mundo moderno sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Los Uru-Eu-Wau-Wau, defensores de la selva. Los Uru-Eu-Wau-Wau son un pueblo originario que habita en la región fronteriza entre Brasil y Bolivia, específicamente en un vasto territorio selvático de gran valor ecológico. Su territorio forma parte de la vasta Amazonía, que alberga una biodiversidad única y es vital para el equilibrio ecológico global. A lo largo de los años, los Uru-Eu-Wau-Wau han sido una de las tribus más afectadas por la invasión de madereros ilegales, ganaderos y agricultores. Estos invasores han destruido gran parte de su hábitat, talando los árboles para extraer madera y utilizando la tierra para la agricultura y ganadería, lo que ha resultado en la pérdida de tierras ancestrales y la alteración de su entorno natural. A pesar de estos constantes ataques, los Uru-Eu-Wau-Wau han logrado sobrevivir gracias a su profundo conocimiento de la selva. A lo largo de generaciones, han desarrollado habilidades excepcionales para adaptarse a las amenazas externas y han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. Su forma de vida, profundamente conectada con el medio ambiente, les permite aprovechar los recursos de la selva de manera sostenible, sin causar daño al ecosistema que habitan. El uso de plantas medicinales, la caza respetuosa y la agricultura de subsistencia son algunas de las prácticas que les han permitido mantenerse a lo largo del tiempo. Lo que hace a los Uru-Eu-Wau-Wau tan singulares es su visión del mundo y su relación con la naturaleza. Para ellos, el bosque no es solo un espacio físico, sino un lugar sagrado, lleno de espíritus que guían su vida diaria. Esta conexión espiritual con la selva se refleja en sus rituales, que incluyen danzas, cantos y ofrendas, y en su organización social, que está basada en principios de cooperación y respeto mutuo. La vida comunitaria es fundamental, y la toma de decisiones se realiza de manera colectiva, garantizando la participación de todos sus miembros. El contacto con el mundo exterior ha traído consigo tanto beneficios como amenazas. Aunque algunos miembros de la tribu han aceptado la educación y la asistencia sanitaria, otros siguen resistiéndose a cualquier forma de integración, buscando preservar sus tradiciones y su independencia cultural. Hoy en día, los Uru-Eu-Wau-Wau siguen luchando por proteger sus tierras, que son vitales no solo para su supervivencia como pueblo, sino también para la conservación de la biodiversidad amazónica, la cual enfrenta graves riesgos debido a la deforestación y las actividades ilegales en la región. La lucha de los Uru-Eu-Wau-Wau es en muchos aspectos la lucha por la preservación de uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Los Ashaninka, guerreros de la selva. Los Ashaninka son una de las tribus más grandes y representativas del Amazonas, tanto en Perú como en Brasil. Se destacan por su valentía y resistencia, especialmente durante los periodos en los que lucharon contra invasores externos, como los traficantes de drogas y los madereros ilegales que intentaban apropiarse de sus tierras y recursos naturales. Para ellos, la selva no solo es su hogar, sino su patrimonio y un símbolo de resistencia ante las amenazas que ponen en peligro su forma de vida. Los Ashaninka se consideran los guardianes de la selva, y su principal objetivo
es proteger su territorio y preservar las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. La vida cotidiana de los Ashaninka está marcada por una estructura social jerárquica que otorga un papel fundamental a la cooperación y al trabajo en equipo. Los hombres de la tribu son conocidos por su habilidad excepcional en la caza, una tarea esencial para la subsistencia del grupo. Por su parte, las mujeres desempeñan un rol igualmente importante, ya que se encargan de las labores domésticas, como la preparación de alimentos y el cuidado de los niños. A pesar de esta división de roles, la cooperación entre hombres y mujeres es vital para el bienestar de la comunidad. A lo largo de los años, los Ashaninka han enfrentado numerosos desafíos, sobre todo debido a la expansión de la agricultura en la región y la creciente deforestación que amenaza su entorno natural. Estos factores han alterado el equilibrio de la selva, reduciendo sus territorios y poniendo en peligro sus recursos, lo que afecta directamente su modo de vida. A pesar de estas dificultades, los Ashaninka siguen luchando por proteger su hogar, recurriendo tanto a estrategias tradicionales como a la participación en iniciativas internacionales para salvaguardar sus derechos y la biodiversidad de la región. Uno de los aspectos más destacados de la cultura Ashaninka es su vasto conocimiento sobre las plantas medicinales y la naturaleza. A lo largo de los siglos, han desarrollado una comprensión profunda de las propiedades curativas de las plantas y han perfeccionado técnicas para tratar enfermedades, curar heridas y aliviar el dolor. Este saber ancestral es uno de los más valiosos no solo para ellos, sino también para el resto de la región amazónica, pues en él se encuentra una fuente inagotable de conocimiento sobre la biodiversidad y los remedios naturales. Gracias a este conocimiento, los Ashaninka han logrado sobrevivir en un entorno tan complejo y hostil, y siguen siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la preservación de la naturaleza. Los Huma, un pueblo en peligro de extinción. Los Huma son una tribu originaria de la región amazónica, específicamente del estado de Amazonas en Brasil. Esta comunidad, que históricamente habitó las densas selvas de la Amazonía, ha sufrido una drástica disminución de su población a lo largo de los siglos, principalmente debido a la colonización europea y las enfermedades que los colonizadores trajeron consigo. En el siglo XX, muchas vidas Yuma se perdieron a causa de epidemias devastadoras como la gripe, el sarampión y otras enfermedades infecciosas para las cuales los nativos no tenían inmunidad. La llegada de los europeos, con su contacto directo y la introducción de enfermedades, provocó que casi toda la población Huma fuera diezmada, dejando a la tribu al borde de la extinción. En la actualidad, los Yuma son considerados uno de los pueblos indígenas más amenazados de Brasil. Su población actual es extremadamente reducida, y su supervivencia como comunidad depende en gran medida de su capacidad para adaptarse a las circunstancias modernas sin perder su identidad cultural. A pesar de los siglos de adversidad, los Huma han logrado resistir y mantenerse firmes. Su vida tradicional se basa en actividades como la caza, la pesca y la recolección de frutas y plantas que les proveen de alimentos. Estos conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación, siguen siendo fundamentales para su subsistencia. Sin embargo, a lo largo de los años, los Yuma también han incorporado algunos aspectos de la vida moderna para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, han adoptado ciertos avances en tecnología que les ayudan en sus prácticas diarias, como el uso de herramientas modernas para la caza o el acceso a educación básica. A pesar de esto, la cultura Huma sigue siendo en su mayoría oral y, aunque fragmentada, sigue viva en las pequeñas comunidades que quedan. El legado cultural de los Huma, aunque débil, aún perdura en la región amazónica. A pesar de los graves desafíos que enfrentan, incluyendo la pérdida de tierras ancestrales debido a la explotación forestal y el avance de la modernización, su lucha por preservar su identidad cultural y sus territorios sigue siendo un esfuerzo constante.
Los Yuma continúan siendo un símbolo de resistencia y de la lucha por la supervivencia de las comunidades indígenas en un mundo que cambia rápidamente. Los Arahueté, un misterio en la selva. Los Arahueté son un pueblo indígena que habita en la región de Pará, Brasil, una zona selvática llena de biodiversidad y misterio. Su lengua pertenece a la familia tupí-guaraní, uno de los grupos lingüísticos más antiguos y extendidos en América del Sur. Aunque los Arahueté no son ampliamente conocidos fuera de su región, su existencia y su modo de vida siguen siendo un fascinante enigma para quienes tienen la oportunidad de estudiar sus costumbres y su conexión con la naturaleza. Su cultura ha resistido el paso del tiempo, manteniendo viva una tradición ancestral que no ha sido alterada por las influencias externas de la modernidad. El pueblo arahueté ha logrado preservar una vida tradicional y autosuficiente que se basa en la armonía con el entorno natural que los rodea. Viven en comunidades pequeñas y dispersas, generalmente ubicadas a lo largo de los ríos de la región amazónica. En estas comunidades, la caza, la pesca y la agricultura son los pilares fundamentales de su subsistencia. Aunque la pesca es su principal fuente de alimentación, la agricultura y la caza complementan su dieta. Utilizan técnicas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación, y su profundo conocimiento del entorno selvático les permite vivir en equilibrio con los recursos naturales. Uno de los aspectos más interesantes de los arahueté es su relación con el medio ambiente, que es tanto práctica como espiritual. Los arahueté consideran que la selva es un ente vivo y sagrado, lleno de espíritus que protegen y cuidan la vida. Para ellos, los animales y las plantas no son simplemente recursos para la supervivencia, sino seres con almas que merecen respeto y consideración. Esta creencia se refleja en sus prácticas cotidianas, en las que los rituales y las ceremonias desempeñan un papel central. Los arahueté realizan ofrendas y danzas en honor a los espíritus de la selva, buscando así el equilibrio entre ellos mismos, la naturaleza y los seres sobrenaturales. El principal medio de transporte de los arahueté es la canoa, que fabrican con troncos de árboles. Estas canoas son esenciales para la pesca y para desplazarse por los ríos que atraviesan su territorio. Los ríos no solo son una fuente vital de alimento, sino también una vía de comunicación y transporte que conecta las distintas comunidades arahueté entre sí. Las canoas, hechas con gran habilidad y destreza, son una manifestación más del respeto profundo que sienten por los recursos naturales y su habilidad para adaptarse a su entorno. El conocimiento de los arahueté sobre la selva es impresionante. Saben leer los signos de la naturaleza con una precisión asombrosa. Entienden las estaciones del año, las señales de los animales y cómo las plantas pueden sanar o alimentar. Este conocimiento no solo se ha transmitido a través de la práctica, sino también mediante relatos orales que han sido preservados por los ancianos de la comunidad. Las historias y leyendas que cuentan sobre la creación del mundo, los espíritus de la selva y los animales mitológicos siguen siendo una parte fundamental de su identidad cultural. En resumen, los arahueté son un pueblo que sigue manteniendo su forma de vida tradicional en la selva amazónica, un lugar lleno de misterio y vida. Su relación con la naturaleza es profunda y espiritual, y su cultura sigue viva gracias a su dedicación al respeto por los seres vivos que habitan su mundo. La comunidad arahueté, aunque pequeña, representa un eslabón fundamental en la historia de los pueblos indígenas de la Amazonía, y su forma de vida sigue siendo un testimonio de la resistencia cultural en medio de los desafíos modernos. Los Xingu, la resistencia cultural. Los Xingu, aunque son una de las tribus más conocidas, han jugado un papel crucial en la preservación de la región amazónica y la defensa de su cultura ancestral. Situados en el corazón del Amazonas brasileño, este pueblo indígena ha tenido que enfrentar numerosas amenazas a lo largo de los años, que van desde la deforestación y las represas hidroeléctricas hasta la minería ilegal. Sin embargo, su historia es también una historia de lucha,
resistencia y esperanza, al resistir las presiones externas que buscan destruir su territorio y su forma de vida. La historia de los Xingu está marcada por una constante lucha por proteger sus tierras. Desde principios del siglo XX, la tribu ha tenido que enfrentarse a la expansión del agronegocio, la tala indiscriminada de árboles y la construcción de grandes represas que alteran el curso de los ríos, fundamentales para su supervivencia. A pesar de estas amenazas, los Xingu han sido una de las comunidades indígenas más organizadas en términos de defensa de sus derechos. Han trabajado incansablemente para que se respeten sus territorios y su cultura, y a lo largo de las décadas han conseguido importantes victorias. Una de ellas fue la creación del Parque Indígena Xingu en 1961, un área protegida que abarca más de 2.8 millones de hectáreas de selva tropical, que protege no solo a los Xingu, sino también a varios otros pueblos indígenas que habitan en la región. A través de una gestión comunal y un sistema de alianzas con otras tribus, los Xingu han logrado mantener viva su cultura y sus tradiciones. Son conocidos por su estructura social compleja, basada en el respeto mutuo y la cooperación entre los diferentes grupos. Además, su forma de vida está profundamente conectada con la naturaleza, ya que su existencia depende de la selva y de los recursos que ésta les proporciona. Esto les ha otorgado una relación especial con el medio ambiente, convirtiéndolos en guardianes del Amazonas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, los Xingu siguen enfrentando numerosos desafíos. La invasión de sus tierras por parte de madereros ilegales, agricultores y ganaderos ha sido una constante amenaza. Las autoridades han sido incapaces de frenar de manera efectiva la deforestación, lo que ha puesto en peligro no solo el ecosistema, sino también el modo de vida de los Xingu. Además, las represas hidroeléctricas construidas a lo largo de los ríos amazónicos han alterado drásticamente el flujo de agua y han provocado la pérdida de biodiversidad en la región. A pesar de estos desafíos, los Xingu siguen luchando con una determinación inquebrantable para proteger su territorio y su cultura. En este contexto, los Xingu han logrado mantener su identidad cultural viva, resistiendo la asimilación y preservando sus costumbres, creencias y conocimientos tradicionales. Organizaciones indígenas y movimientos sociales han acompañado su lucha, exigiendo al gobierno y a las grandes empresas que respeten los derechos de los pueblos originarios. Así, los Xingu siguen siendo un ejemplo de resistencia cultural. Un pueblo que, a pesar de las adversidades, continúa luchando por la conservación del Amazonas y por la defensa de sus derechos como comunidad indígena. Su resistencia es una inspiración para otros pueblos indígenas y para todos aquellos que defienden la conservación de la naturaleza y la diversidad cultural. Los Paiter Surui, hombres de la selva. Los Paiter Surui son un pueblo indígena originario de la región amazónica, específicamente en el estado de Rondônia, al noroeste de Brasil. Su historia y su cultura están profundamente enraizadas en la selva tropical que habitan, un entorno que ha sido su hogar ancestral durante siglos. Aunque en la actualidad los Paiter Surui mantienen contacto con el mundo exterior, han logrado preservar una gran parte de sus tradiciones y costumbres, lo que les ha permitido seguir siendo una comunidad única en medio de los desafíos de la modernidad. Una de las características más destacadas de los Paiter Surui es su habilidad en la fabricación de cestas y otros objetos artesanales hechos con fibras naturales de la selva. Estas cestas, que suelen ser tejidas con gran destreza, no solo son utilizadas en su vida diaria, sino que también tienen un valor simbólico dentro de su cultura. A través de este arte, los Paiter Surui no solo mantienen vivas sus tradiciones, sino que también son capaces de conectarse con su entorno natural de una forma profunda. Además de la cestería, los Paiter Surui también producen otros objetos como taparrabos, adornos y utensilios para la vida cotidiana, utilizando materiales como la madera, las fibras vegetales y las plumas que se encuentran en su entorno. En cuanto a su idioma, el Paiter Surui
ha logrado resistir las presiones de la globalización, manteniendo su lengua nativa, que es fundamental para su identidad cultural. A pesar de los esfuerzos de los pueblos colonizadores y la influencia de los idiomas mayoritarios, el Paiter Surui sigue siendo hablado por las nuevas generaciones, que se educan en él y lo emplean en sus interacciones cotidianas. La lengua es un vehículo para transmitir conocimientos ancestrales, creencias espirituales y mitos que han sido parte esencial de su mundo durante generaciones. Sin embargo, la tribu no ha estado exenta de los desafíos que impone la modernidad y el progreso. Durante las últimas décadas, los Paiter Surui han enfrentado serias amenazas a su territorio debido a la expansión de la deforestación y el avance de proyectos de represas hidroeléctricas en la región. Estos proyectos ponen en peligro no solo su modo de vida, sino también el equilibrio ecológico que ha mantenido a la selva amazónica, uno de los pulmones más importantes del planeta. A lo largo de los años, los Paiter Surui han luchado incansablemente para defender sus tierras, enfrentándose a intereses económicos que buscan explotar los recursos naturales de la selva sin considerar las consecuencias para las comunidades indígenas y el medio ambiente. En su lucha, los Paiter Surui han logrado establecer alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que apoyan sus esfuerzos para preservar su territorio y su forma de vida. A través de la colaboración con estas entidades, la tribu ha podido sensibilizar a la opinión pública sobre los peligros que enfrentan y ha obtenido respaldo legal para proteger sus derechos territoriales. La lucha por la conservación de la selva no solo es una cuestión de supervivencia para los Paiter Surui, sino también una lucha por la preservación de la biodiversidad y el bienestar de futuras generaciones. En resumen, los Paiter Surui representan una cultura rica y resiliente que ha logrado resistir los embates de la modernidad, a pesar de los desafíos que enfrentan para preservar su territorio y sus tradiciones. Su historia es un testimonio del poder de las comunidades indígenas para mantener su identidad y su conexión con la naturaleza en un mundo que está cambiando rápidamente. Los Tupi, la historia olvidada. Los Tupi son una de las tribus más antiguas y emblemáticas de la región amazónica, con una historia que se remonta a miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos al continente americano. Su presencia original se encontraba en las vastas tierras que hoy abarcan Brasil, pero su influencia y expansión llegaron a lo largo de todo el territorio amazónico y partes de Sudamérica, abarcando también regiones de Paraguay y Argentina. Los Tupi eran una sociedad compleja y organizada, cuya estructura social se basaba en una serie de jerarquías tribales con líderes conocidos como caciques, quienes guiaban a su gente en la toma de decisiones importantes y en la defensa de su territorio. A pesar de su división en diferentes grupos, los Tupi compartían una lengua común, el tupí guaraní, que fue hablada por millones de personas en la región y aún se conserva en algunas comunidades de Brasil. En cuanto a sus creencias y costumbres, los Tupi practicaban un sistema religioso animista, donde rendían culto a diversas deidades relacionadas con la naturaleza, tales como los dioses del sol, la luna, el río y los animales. Este profundo respeto por el entorno natural era la base de su cosmovisión, donde la tierra y sus elementos no eran simples recursos, sino sagrados. Sus rituales y ceremonias, muchas de ellas de carácter festivo y comunitario, eran una forma de mantener la conexión con los espíritus y con sus ancestros. La vida cotidiana de los Tupi estaba marcada por un profundo vínculo con la agricultura, siendo uno de los pueblos pioneros en el cultivo de la mandioca o yuca, un alimento fundamental en su dieta. Además, eran hábiles en la pesca, caza y recolección, utilizando técnicas sofisticadas que les permitían prosperar en el entorno selvático y aguerrido de la Amazonía. Sus viviendas eran comunas construidas con materiales naturales, como palma, madera y barro, que les proporcionaban protección contra las inclemencias del clima tropical.
Sin embargo, la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI trajo consigo una transformación drástica para los Tupi. La invasión de sus tierras por parte de los portugueses y otros colonos significó no solo una amenaza a su territorio, sino también una imposición cultural, social y religiosa. Y, a través de la violencia, el trabajo forzado, las enfermedades traídas por los europeos y la conversión religiosa a la fuerza, los Tupi vieron su modo de vida amenazado. Muchos fueron desplazados, asesinados o absorbidos por otros grupos a medida que las nuevas estructuras coloniales se establecían en sus tierras. A lo largo de los siglos, los Tupi resistieron, pero con el paso del tiempo, su población fue reduciéndose drásticamente. La historia de los Tupi es, en gran medida, la historia de un pueblo que luchó por preservar su identidad, sus costumbres y su lengua en medio de un proceso de colonización brutal que les despojó de su autonomía y su vida tradicional. A pesar de los esfuerzos por mantener sus tradiciones, la influencia de la colonización y la globalización contemporánea han dejado a la mayoría de las comunidades Tupi en una situación de marginalidad y olvido. Hoy en día, aunque los Tupi como pueblo ya no existen en su forma original, algunos descendientes mantienen vivas las tradiciones y el idioma en pequeños grupos dispersos en diversas partes de Brasil y Sudamérica. Su historia, aunque a menudo ignorada por la mayoría, es un testimonio de la resistencia de las culturas indígenas frente a la opresión y la transformación radical de sus formas de vida. La historia de los Tupi sigue siendo, en muchos sentidos, una historia olvidada, pero también un símbolo de la resistencia, la adaptación y la preservación cultural ante la adversidad. Estas tribus, a pesar de su aislamiento y sus luchas, siguen siendo la esencia misma del Amazonas. En sus historias hay lecciones que el mundo moderno necesita escuchar, sobre la conservación, el respeto por la naturaleza y la importancia de preservar nuestras culturas originarias. Si no actuamos ahora, estas comunidades podrían desaparecer para siempre, llevando con ellas una riqueza cultural que nunca podrá ser reemplazada. El Amazonas sigue siendo un misterio por descubrir, pero solo si tenemos la voluntad de protegerlo.